Imagínate que estás en la cima del mundo. Sientes que el aire huele a victoria, que las luces de la ciudad brillan solo para ti y que cada lágrima de esfuerzo que derramaste en los últimos años por fin ha valido la pena. Estás sentada en el restaurante Terrazo, el lugar más exclusivo, elegante y absurdamente caro de todo Austin, Texas. Llevas puesto ese vestido de seda que te hace sentir invencible. Tienes 29 años y esta misma tarde, después de incontables desvelos, de vivir a base de café y de sacrificar tus fines de semana, te acaban de nombrar directora comercial de tu empresa. Es el momento perfecto, la culminación de todos tus sueños. Frente a ti, levantando una copa de cristal reluciente, está Alejandro, tu esposo, el hombre de sonrisa cálida y palabras dulces con el que compartes tu vida, tu hogar y tu cama. A tu lado está Camila, tu hermana menor, la niña a la que le enseñaste a peinarse, la misma a la que siempre ayudaste con las tareas de la escuela y a la que rescatabas económicamente cada vez que se quedaba sin un centavo. En tu mente ingenua, ellos son tu equipo, tu refugio, tu sangre. Respiras profundo, sintiendo que el corazón se te va a salir del pecho de tanta felicidad, lista para brindar por un futuro brillante y lleno de abundancia. Pero entonces, el cristal de tu ilusión perfecta se rompe en 1000 pedazos. Notas que las manos de Camila tiemblan. No ha tocado su copa. Tiene la mirada clavada en el pesado mantel de hilo blanco y su respiración es entrecortada. Le preguntas si se siente bien, con esa voz protectora de hermana mayor que siempre has usado con ella. Camila toma aire, levanta el rostro y te mira. Pero ya no es la mirada de la niña que conoces. Es una mirada oscura, cargada de un resentimiento antiguo, de culpa y de un extraño, retorcido y silencioso triunfo. Sus labios se mueven lentamente y las palabras que salen de su boca detienen el tiempo por completo. Valentina, estoy embarazada. Por un microsegundo, tu cerebro intenta aferrarse a la normalidad. Piensas que vas a ser tía. Una inmensa sonrisa de genuina alegría empieza a dibujarse en tu rostro y tus brazos hacen el amago de alcanzarla para darle un abrazo. Pero ella retrocede, levanta una mano temblorosa, deteniéndote en seco. Gira la cabeza, mira directamente a los ojos de tu esposo y pronuncia la sentencia de muerte de tu vida entera. Y el bebé es de Alejandro. Ese fue mi martes por la noche. Mi nombre es Valentina y te voy a contar cómo la noche más humillante, destructiva y dolorosa de toda mi existencia se convirtió paso a paso en la obra maestra de mi vida. Cuando Camila soltó esa bomba en medio de la mesa, sentí que me habían vaciado un balde de agua helada sobre la cabeza. El bullicio constante del restaurante, el suave tintineo de los cubiertos de plata contra los platos de porcelana, la música de jazz que sonaba en los altavoces, todo se desvaneció. El universo entero se redujo a un zumbido agudo y doloroso dentro de mis oídos. El oxígeno desapareció del lugar. Giré el rostro lentamente para mirar a Alejandro. Quería ver su sorpresa. Quería que se pusiera de pie de un salto, que gritara que mi hermana estaba perdiendo la cabeza, que todo esto era una broma macabra y de pésimo gusto. Pero el silencio de Alejandro fue la confesión más ruidosa que he escuchado en mi vida. No me miró, bajó la cabeza, encogió los hombros como un niño asustado y su rostro adoptó un tono pálido y enfermizo. El hombre que me juró lealtad eterna, el mismo que me besó en la frente esa misma mañana deseándome suerte en mi ascenso, se había estado revolcando con mi propia hermana a mis espaldas. El dolor que me atravesó el pecho no tiene comparación con nada físico. Es un dolor que te quema el alma, que te hace sentir sucia, burlada y minúscula. Mi propia hermana menor. Siempre supe que Camila me tenía envidia. Desde que éramos pequeñas, ella odiaba que yo fuera la hija aplicada, la que ganaba los diplomas, la que conseguía buenos empleos. Ella siempre creyó que la vida era injusta con ella, sin darse cuenta de que la vida premia a quien trabaja. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que ese veneno silencioso que llevaba por dentro la impulsaría a meterse en mi cama y robarse a mi familia, solo para sentir que por una vez en su vida me había ganado en algo. Y Alejandro, mi querido esposo. Un vendedor de autos con un sueldo mediocre al que yo amaba con locura. Yo ponía el dinero en la casa, yo pagaba las vacaciones, yo compraba los muebles, lo mantenía como a un rey porque creía en el amor desinteresado,
y esa fue su forma de pagarme. No grité. No hice un escándalo ni le tiré la botella de vino en la cara, aunque cada célula de mi cuerpo me pedía a gritos que destruyera todo a mi paso. Me quedé completamente quieta, asimilando la traición. Con una calma sepulcral, tomé mi pequeño bolso de noche, saqué 2 billetes de $100, los dejé sobre la mesa para cubrir mi parte de la cena y me levanté. No les dije ni una sola palabra. Les di la espalda y caminé hacia la puerta del restaurante. Sentía que mis piernas pesaban toneladas, pero mantuve la columna recta y la cabeza en alto hasta que crucé la salida. Cuando me encerré en mi auto, el mundo se me vino encima. Lloré hasta ahogarme. Grité golpeando el volante hasta que me dolieron las palmas de las manos. Lloré por el matrimonio perdido, por la hermana que acababa de morir para mí y por la estúpida mujer confiada que había sido durante tantos años. Conduje de regreso a casa por las calles iluminadas de la ciudad, aunque la verdad es que apenas podía ver el camino a través de las lágrimas. El trayecto entero fue borroso, automático, como si mi cuerpo se moviera por pura inercia mientras mi mente seguía atrapada en esa mesa del restaurante, repitiendo la escena de la traición una y otra vez sin darme tregua. Llegué a mi refugio, mi santuario, un espectacular y enorme apartamento en una de las mejores zonas de la ciudad, un lugar bellísimo que me había costado $400,000. Cada pared de ese lugar, cada mueble de diseñador, cada pequeño detalle decorativo estaba pagado exclusivamente con mi propio esfuerzo, con mis bonos de productividad, con el sudor de mi frente y con incontables madrugadas de trabajo frente a la pantalla de mi computadora. Alejandro jamás puso un solo billete para comprarlo. Su modesto sueldo de vendedor de autos apenas le daba para cubrir sus gastos personales y uno que otro capricho, pero a mí nunca me importó. Yo creía ciegamente que el matrimonio era un equipo donde uno compensa las carencias del otro. Yo le daba una vida llena de lujos y comodidades que él jamás habría podido pagarse por su cuenta, porque estaba perdidamente enamorada y sobre todo porque era generosa hasta la médula. Cerré la pesada puerta de madera detrás de mí y me deslicé por ella hasta caer sentada en el suelo del recibidor. Pasé la noche entera ahí tirada, hecha un ovillo, abrazando mis propias rodillas sobre el piso frío. Sentía que me moría. Sentía que el dolor físico en mi pecho era tan agudo que mi corazón iba a detenerse en cualquier momento. Pensaba en las cenas familiares, en las fiestas de Navidad, en cómo mi propia sangre había conspirado a mis espaldas. Me imaginaba a los dos riéndose de mi inocencia, mientras yo trabajaba 12 horas al día para darles absolutamente todo. Pero la noche más oscura no dura para siempre. Alrededor de las 6 de la mañana, la oscuridad comenzó a ceder. Los primeros rayos del sol se abrieron paso a través de los enormes ventanales de cristal de mi sala, iluminando el lugar y dándome directamente en el rostro cansado, hinchado y manchado de lágrimas secas. Y justo en ese instante, en cuanto la luz del sol tocó mi piel, algo hizo clic dentro de mi cerebro. La tristeza sofocante, ese nudo asfixiante que me cortaba la respiración, desapareció de un plumazo. Las lágrimas se detuvieron por completo. Una energía totalmente diferente comenzó a fluir por mis venas. Era una rabia pura, cristalina, helada y perfectamente calculada. Me puse de pie. Ya no era la esposa engañada ni la hermana humillada. Era una mujer brillante, una ejecutiva de alto nivel que acababa de ser nombrada directora comercial. Y nadie, absolutamente nadie, iba a destruir todo lo que yo había construido. Caminé descalza y con paso firme hasta la oficina que tenía instalada en una de las habitaciones de mi hogar. Abrí la puerta del armario, corrí un panel falso de madera y dejé al descubierto mi caja fuerte de acero. Mis manos, que horas antes temblaban de agonía, ahora se movían con una precisión absoluta. Giré la perilla, abrí la pesada puerta metálica y busqué entre mis pasaportes y documentos importantes hasta que mis dedos tocaron una gruesa carpeta de cuero negro. La saqué, la puse sobre mi escritorio y comencé a leer. Era nuestro contrato prenupcial. Una sonrisa lenta, oscura y llena de una satisfacción salvaje comenzó a dibujarse en mi rostro. Recordé con total claridad la tarde en que mi abogada, una mujer implacable y sumamente temida en los tribunales, redactó este maravilloso documento. Ella me había advertido incansablemente que el amor nubla el juicio
y que mi patrimonio debía estar blindado bajo cualquier circunstancia. El documento era una auténtica obra maestra legal que establecía una separación de bienes absoluta y total. Lo mío era mío y lo suyo era suyo. Recordé también la actitud negligente de Alejandro el día que fuimos a firmarlo. Se sentó en la gran oficina de la abogada y ni siquiera se molestó en leer más allá de la primera página. Soltó una carcajada burlona, me dio un beso en la mejilla y me dijo que todo eso era una reverenda tontería de ricos, una formalidad inútil y exagerada porque nuestro amor era puro e iba a durar para toda la vida. Firmó los papeles sin hacer una sola pregunta, entregando por completo y por escrito cualquier derecho futuro sobre mi dinero. Ese hermoso montón de hojas dictaba legalmente que mi lujoso apartamento de $400,000, mi abultada cuenta de ahorros, mis cuantiosas inversiones financieras y mis valiosísimas participaciones en la empresa estaban 100% protegidas y fuera de su alcance. Alejandro no tenía el menor derecho a llevarse ni un solo vaso de mi cocina. Pero lo que me hizo soltar una risa genuina, una risa liberadora que resonó en las paredes de mi oficina vacía, fue llegar a la cláusula sobre manutención. El contrato establecía de manera irrevocable una renuncia mutua y definitiva a solicitar pensiones alimenticias de cualquier tipo entre los cónyuges. Esto significaba que, a partir de ese mismo día, Alejandro tendría que mantener a mi querida y envidiosa hermana Camila y al nuevo hijo de ambos, única y exclusivamente con su triste sueldo base de vendedor de autos, un salario mínimo que apenas le alcanzaba para pagar la gasolina de su coche y sus caprichos del fin de semana. Yo no estaba obligada legalmente a darles ni un solo centavo partido por la mitad para su nueva aventura familiar. Con una claridad mental asombrosa, tomé mi teléfono móvil. Respiré hondo varias veces para afinar mi tono de voz, asegurándome de sonar sumamente dulce, civilizada, comprensiva y hasta un poco resignada. Marqué el número de Alejandro. Contestó casi de inmediato con voz temblorosa, seguramente asustado y esperando escuchar mis insultos, mis reproches o mis lamentos desesperados, pero lo sorprendí por completo. Con voz aterciopelada y serena, le dije que necesitaba verlos a ambos esa misma noche. Los cité exactamente en el mismo restaurante, a la misma hora y en la misma mesa de la noche anterior. Le aseguré que quería tener una conversación muy madura sobre la división de nuestras vidas y nuestros bienes compartidos. Le dije que, por el bien de la inocente criatura que venía en camino, yo deseaba arreglar todo de la forma más civilizada, pacífica y justa posible. Él soltó un suspiro inmenso al otro lado de la línea. Pude sentir a través del teléfono cómo su cuerpo entero se relajaba, liberando toda la tensión. Su mente mediocre e ilusa le hizo creer de inmediato que yo iba a ser la mártir de siempre, la hermana protectora y compasiva que iba a abrir su chequera y cederles la mitad de sus riquezas para asegurar que ellos fueran felices y no pasaran necesidades. Los pobres infelices no tenían ni la menor idea del infierno legal y económico que les estaba preparando para la cena. Llegué al restaurante Terrazo exactamente 15 minutos antes de la hora fijada. El lugar lucía idéntico a la noche anterior. Las mismas luces tenues, las mismas velas parpadeando sobre las mesas, el mismo olor a comida fina y a perfumes caros flotando en el ambiente. Sin embargo, para mí todo era radicalmente distinto. Ya no era la mujer vulnerable y enamorada que había entrado por esas puertas el día anterior. Ahora era una mujer de acero, con la mente afilada y el corazón blindado. Me acerqué a la anfitriona y pedí que me dieran exactamente la misma mesa de la esquina. Quería que el escenario fuera idéntico. Quería que el peso de su traición los asfixiara desde el momento en que pusieran un pie en ese lugar. Me senté, crucé las piernas y pedí una taza de té de manzanilla para calmar los últimos rastros de adrenalina que corrían por mi sangre. A las 8 en punto de la noche los vi entrar. Caminaban juntos, pero parecía que un muro invisible de tensión y culpa los separaba. Alejandro entró primero, arrastrando los pies ligeramente, con la mirada clavada en el piso de mármol brillante. Llevaba puesto un traje gris oscuro, irónicamente, el mismo traje que yo le había regalado con mi primer bono importante del año pasado. Detrás de él venía Camila, mi hermanita. Llevaba un vestido suelto y una bufanda de seda en el cuello. Intentaba caminar con la barbilla en alto,
esforzándose inútilmente por proyectar una imagen de victoria, de seguridad, de ser la nueva dueña y señora de la situación. Pero sus ojos la delataban. Cuando me vio sentada al fondo del salón, tragó saliva con tanta dificultad que pude notarlo desde la distancia. Se acercaron a la mesa en un silencio sepulcral y tomaron asiento frente a mí. Alejandro comenzó a jugar nerviosamente con la servilleta de tela, enrollándola y desenrollándola entre sus dedos sudorosos. Camila se cruzó de brazos, adoptando una postura a la defensiva. Ninguno de los dos se atrevía a mirarme a los ojos por más de 2 segundos. El silencio era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Tomé un pequeño sorbo de mi té, respiré profundo y les regalé la sonrisa más dulce, serena y pacificadora que pude fabricar. Les di las gracias por haber asistido. Con una voz suave y aterciopelada, les dije que, a pesar del inmenso dolor y la terrible herida que me habían causado, yo era una profesional, una mujer adulta que no creía en los escándalos de cantina ni en los dramas públicos. Les aseguré que mi único y gran deseo era que todos pudiéramos dar vuelta a la página y seguir adelante con nuestras vidas lo más rápido posible. Y luego añadí la frase mágica. Les dije que quería que arregláramos la cuestión del dinero y los bienes materiales de una manera justa, sobre todo ahora que había una nueva e inocente criatura en camino. El efecto fue instantáneo. Pude ver claramente cómo los tensos hombros de Alejandro caían, liberando toda la presión que traía acumulada. Soltó un suspiro largo y pesado, casi sonriendo. Camila descruzó los brazos de inmediato y se acomodó en la silla con una actitud mucho más relajada y arrogante. En sus mentes egoístas y mediocres, el plan había funcionado a la perfección. Estaban convencidos de que yo, la eterna hermana protectora, la proveedora incansable, la mujer noble que siempre los sacaba de apuros, iba a ceder una vez más. Seguramente ya se estaban imaginando que les iba a dejar mi hermoso apartamento para que criaran a su bebé, o que iba a acceder a firmarles un cheque mensual muy generoso para comprar mi propia paz mental y evitar ir a un tribunal. Creían que mi dignidad tenía un precio de liquidación. Fue exactamente en ese momento de su mayor alivio, cuando sus guardias estaban completamente abajo, que decidí dar el golpe final. Con movimientos extremadamente lentos, elegantes y calculados, abrí mi bolso de cuero y saqué un sobre grueso de papel manila. Lo sostuve en el aire por un breve segundo para que ambos clavaran la mirada en él, y luego lo dejé caer sobre la mesa de caoba. El sonido sordo del paquete de hojas golpeando la madera resonó como el mazo de un juez dictando una sentencia de por vida. Deslicé el sobre hacia el lado de la mesa donde estaba Alejandro y le pedí, con un tono de voz que pasó de lo dulce a lo estrictamente profesional, que por favor lo abriera. Él frunció el ceño, visiblemente confundido. Con las manos temblando de nuevo, rompió el sello y sacó el grueso bloque de documentos legales. Era la copia certificada de nuestro acuerdo prenupcial. Le pedí que por favor fuera directamente a la página número 3, y entonces, sin levantar la voz pero con una dicción perfecta, comencé a recitarle de memoria la cláusula principal. Esa hermosa, impecable e implacable cláusula que establecía la separación absoluta y total de nuestros bienes. Le recordé saboreando cada palabra que mi lujoso apartamento de $400,000, ese lugar donde él había dormido gratis durante 3 años, era única y exclusivamente mío. Le expliqué que mis cuentas de ahorro, mis sólidas inversiones financieras y todas mis participaciones en la empresa de tecnología eran 100% intocables. El rostro de Alejandro comenzó a transformarse. El poco color que le quedaba en las mejillas desapareció por completo, dejando su piel de un tono grisáceo, como si le fuera a dar un infarto ahí mismo. Sus ojos recorrían las líneas del documento una y otra vez, buscando con desesperación un error tipográfico, una laguna legal, una fecha mal puesta, cualquier salvavidas. Pero no había nada. El contrato era perfecto. Estaba completamente acorralado. Luego giré lentamente mi rostro hacia Camila. La miré fijo, directo a las pupilas, y le solté la cruda y brutal verdad que iba a destruir su pequeño y retorcido cuento de hadas. Le dije que, según ese mismo documento que su maravilloso nuevo amante había firmado por su propia voluntad, ambos habíamos renunciado de manera definitiva, absoluta e irrevocable a cualquier tipo de pensión alimenticia o compensación económica en caso de un divorcio. Yo no le debía a Alejandro absolutamente nada, ni un centavo, ni $1, nada. Le expliqué a mi hermanita,
fingiendo una profunda y sarcástica preocupación maternal, lo que esa realidad legal significaba para su futuro inmediato. Significaba que, a partir de ese instante, su nueva, traicionera y feliz familia iba a tener que sobrevivir única y exclusivamente con el salario base de Alejandro, un sueldo de vendedor de autos que apenas alcanzaba para pagar un alquiler en las afueras de la ciudad y comprar comida de descuento. Le pregunté, ladeando la cabeza, cómo pensaban pagar las consultas médicas del embarazo, la cuna del bebé, la ropa, los pañales y la renta, teniendo en cuenta que Alejandro tenía exactamente 24 horas para sacar todas sus maletas y su ropa barata de mi propiedad. El rostro de Camila se desfiguró por el terror. El pánico puro, frío y visceral se apoderó de sus facciones. Miró a Alejandro con los ojos desorbitados, casi suplicándole con la mirada que me desmintiera, que sacara una tarjeta de crédito secreta, que le dijera que él tenía sus propios ahorros y que todo iba a estar bien. Pero Alejandro estaba paralizado, sudando frío, sujetando los papeles con las manos engarrotadas, mientras el peso aplastante de la pobreza y la ruina le caía encima. Camila por fin entendió que había cambiado una vida de comodidades garantizadas por su hermana mayor, por un futuro de miseria junto a un hombre mediocre que no tenía dónde caerse muerto. Me puse de pie con mucha gracia, alicé la falda de mi vestido y los miré por última vez desde arriba. No hubo necesidad de gritar, ni de tirar vasos de agua, ni de hacer un espectáculo denigrante. La venganza legal, fría y financiera, había sido 1000 veces más destructiva que cualquier golpe físico. Les deseé una vida larga y muy feliz juntos, advirtiéndoles que iban a necesitar toda la suerte del mundo para llegar a fin de mes. Dejé un billete en la mesa para pagar mi té, di media vuelta y caminé hacia la salida del restaurante. Cuando el aire fresco de la noche golpeó mi rostro, cerré los ojos y sonreí. Era libre, absolutamente libre. Los 60 días que siguieron a esa noche en el restaurante fueron los más catárticos y purificadores de toda mi existencia. El proceso de divorcio fue exactamente como mi abogada y yo lo habíamos planeado. Rápido, quirúrgico y absolutamente despiadado en términos legales. Alejandro tuvo que regresar a mi apartamento esa misma madrugada, acompañado por un silencio sepulcral para empacar todas sus pertenencias. Me senté en el gran sofá de la sala, con una copa de vino tinto en la mano, observando cómo metía su ropa, sus zapatos gastados y sus lociones baratas en bolsas de basura negras. Verlo caminar cabizbajo hacia la puerta, arrastrando sus cosas como un alma en pena, sabiendo que ya no tenía ni una gota de poder sobre mí, me llenó de una paz indescriptible. Intentó pedirme perdón un par de veces antes de cruzar el umbral. Murmuró excusas patéticas sobre la debilidad humana, sobre cómo se sentía intimidado por mi éxito y cómo Camila simplemente lo había escuchado cuando él se sentía solo. Ni siquiera parpadeé. No le di el gusto de escuchar mi voz. Comprendí que el silencio absoluto, la indiferencia total, es el castigo más devastador que puedes darle a alguien que intentó destruirte. En los tribunales, la historia fue igual de humillante para él. Alejandro intentó buscar un abogado de oficio para pelear por mi dinero, alegando que él había sido mi gran apoyo emocional durante los años que estuvimos casados. Pero el juez, al revisar el impecable contrato que establecía la separación total de bienes y la renuncia a cualquier pensión alimenticia, desestimó su petición en cuestión de minutos. El matrimonio quedó disuelto. Todo mi patrimonio se quedó exactamente donde pertenecía, en mis propias manos. A partir de ese momento mi vida se convirtió en un cohete disparado hacia las estrellas. Al haberme quitado de encima el peso muerto de un esposo mediocre y una hermana envidiosa, toda mi energía se concentró en mí misma y en mi carrera profesional. Mi ascenso a directora comercial fue solo el principio. Trabajé con una visión tan clara y una fuerza tan arrolladora que 1 año después, la junta directiva de la compañía me ofreció el puesto máximo. Me convertí en la directora ejecutiva, la líder indiscutible de toda la empresa. Con ese nuevo y poderoso cargo, mi vida financiera cambió para siempre. Mi salario base se disparó a la increíble cifra de $300,000 anuales. Decidí que era momento de cerrar el ciclo por completo, así que vendí el apartamento donde había vivido el engaño y me compré el verdadero hogar de mis sueños. Adquirí un espectacular loft de superlujo en el último piso de un edificio moderno, un palacio de cristal que me costó $700,000, pagado íntegramente con mi propio dinero.
Hoy en día, entre mis propiedades, mis inversiones y mis acciones en la empresa, he logrado construir un patrimonio que supera los 2 millones de dólares. Camino descalza por los relucientes pisos de madera de mi nuevo hogar, mirando la ciudad desde las alturas, respirando el aire puro de la victoria. Mientras yo escalaba hacia la cima, la vida de los traidores se desmoronaba en un abismo de miseria y reproches. El cuento de hadas de Camila se convirtió rápidamente en una pesadilla asfixiante. Como era de esperarse, el sueldo base de vendedor de autos de Alejandro no pudo sostener la presión de una nueva familia, los gastos médicos de un bebé en camino y el pago de un alquiler sin mi ayuda. Las deudas los devoraron en cuestión de meses. Alejandro comenzó a llegar tarde al trabajo por las constantes peleas que tenía con mi hermana en las madrugadas, hasta que finalmente lo despidieron del concesionario. Sin dinero, sin empleo y ahogados en resentimiento mutuo, no tuvieron más remedio que abandonar la ciudad. Terminaron mudándose a San Antonio, a un triste y polvoriento parque de casas móviles. Me he enterado por conocidos de la familia que viven al día, enfrentando carencias terribles, envueltos en constantes conflictos financieros y culpándose el uno al otro por haber arruinado sus vidas. La envidia que Camila sentía por mí terminó siendo la misma soga con la que ahorcó su propio futuro. Por supuesto, mis padres quedaron devastados por la ruptura de la familia. A pesar del inmenso dolor, yo sigo amando a mis padres y me niego a dejarlos desamparados en su vejez. Sin embargo, aplico una regla inquebrantable: jamás les entrego dinero en efectivo. Me encargo personalmente de pagar sus facturas médicas, la electricidad y el agua a través de transferencias directas a las compañías. Es mi forma de protegerlos sin correr el más mínimo riesgo de financiar, ni siquiera indirectamente, a las 2 personas que me apuñalaron por la espalda. Hoy mi vida está llena de luz. He encontrado a una nueva pareja, un hombre maravilloso, brillante y exitoso, que me mira con verdadera admiración y que camina a mi lado como un igual, no como una carga. Aquella terrible humillación pública, que en su momento sentí como el fin del mundo, se transformó en el catalizador más grande de mi crecimiento personal y financiero. Aprendí que la venganza no necesita gritos, ni violencia, ni rebajarse al nivel del lodo. La mejor venganza del mundo, la más dulce, letal y perfecta, fue simplemente seguir adelante, proteger lo que construí con mi propio sudor y vivir una vida inmensamente hermosa y feliz.